Pedimos correctivos a Guadalupe Llori, pero no nos sumamos para su destitución, dice Salvador Quispe. Punto Noticias. Y luego de caóticos días en la Asamblea Nacional, el asambleísta de Pachacuti, Salvador Quispe, señaló que están pidiendo los correctivos a su compañera de bancada y presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, pero no están a favor de su destitución. Tras varios inconvenientes en la dirección de las sesiones del Pleno Legislativo y de la gestión en el Consejo de la Administración Legislativa CAL, varios legisladores han pedido un proceso de evaluación que podría derivar en su remoción. Incluso varios legisladores de Pachacuti que tomaron distancia de la bancada tras cuestionar las votaciones a favor del gobierno han criticado la gestión. Este miércoles 2 de marzo, el legislador Salvador Quispe informó que están pidiendo los correctivos a Guadalupe Llori por las irregularidades en las recientes sesiones. Sin embargo, aclaró que eso no significa que apoyan su destitución. En este marco, Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, indicó que están investigando a las personas que ordenaron en la sesión del 24 de febrero que se deje al pleno de la Asamblea sin luz, sin audio, sin sistema informático y de votación. Sobre este tema, en el segmento Pichincho Opina, el comentario a cargo de Alexis Moncayo. Cada quien tiene sus conflictos, ¿no? Mientras vemos lo que pasa en Europa, acá la Asamblea igual sigue provocando escaramuzas todos los días entre quienes están del lado del bando de Guadalupe Llori y evidentemente del gobierno, y quienes hoy hacen oposición a ese bando. Conversábamos ayer con André Benavides y yo ratifico y nuevamente suscribo mis palabras del comentario que les decía la semana pasada, porque creo que ya este país, o sea, no podemos ir de tumbo en tumbo, o sea, y quiero que ojalá me entiendan, digamos, el fondo de mi comentario y mi posición, que no necesariamente tiene que ser la de ustedes, y entiendo si es que no comparten mi visión, porque a muchos de ustedes la señora Llori les puede parecer hasta grotesca. De hecho, a mí me parece que es impresentable la presidenta de la Asamblea. Pero también es impresentable el comportamiento de de cierta clase de nuestra política, porque no son todos. Y yo quiero dejar también claro, porque el otro día hubo alguien, leía los comentarios, yo siempre les presto atención, les leo. Para mí es muy, muy importante retroalimentarme de su opinión, porque de ahí yo voy viendo si es que, digamos, hay cosas en las que a rato suelo equivocarme y ustedes tienen la gentileza de corregirme en el camino, y eso, digamos, a mí me ayuda un montón. Acá nadie es perfecto. Pero en un cuerpo colegiado de 137 legisladores va a haber de todo, y espero que lo entiendan, ¿no? Lo que trato de decirles: son 137 los integrantes de un parlamento, en este caso el ecuatoriano, que representan a nuestras 4 regiones, a las 24 provincias y a diversas tendencias y organizaciones políticas. Van desde la izquierda, y no voy a decir a la extrema izquierda, porque acá no creo que hay extrema izquierda. De hecho, la izquierda que hay es una izquierda bastante tibia a ratos, hasta la extrema derecha, que eso sí lo hay. Porque acá sí hay los que quieren pena de muerte, los que quieren... ¿Se acuerdan que había un legislador de Creo que quería la castración química de los violadores? Bueno, insisto, el tema de la pena de muerte, armemos al que es y al que no es. Entonces acá sí hay extrema derecha. Extrema izquierda no hay. Hay una izquierda que es medio tibia a ratos, que en sus votaciones nos deja dudas, ¿no? Y bueno. Pero en un cuerpo colegiado, les decía yo, de 137 legisladores, habrá de todo. Habrá buenos y malos. Y habrá buenos y malos en la izquierda, en la derecha, en el centro y en todo lado. Hay legisladores que definitivamente son de llorar. Y hay otros legisladores que han tenido participaciones muy destacadas en la Asamblea. Yo acá, para no quedarme en el tema de la generalidad, incluso les he dado nombres.
Ahora a mí me resulta, digamos, mucho más complejo que en administraciones legislativas anteriores decirles a ustedes hay tales, 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 pero sí, creo que en UNES, por ejemplo, lo que hizo el periodo anterior y lo que ha sido la carrera política de Pavel Muñoz, eso creo que nadie lo puede negar. Creo que Pavel Muñoz es un político muy destacado y además me parece que es un tipo bastante honesto. Y en el Partido Social Cristiano también se puede encontrar personas serias. Creo que Henry Kronfle es un ejemplo. Antes tenían a Henry Cucalón, hoy ha quedado Henry Kronfle. También de lo poco que se destaca en una bancada que ha sorprendido. Creo que otro legislador que me ha sorprendido gratamente, sobre todo en las últimas intervenciones, de hecho en las últimas entrevistas que hemos tenido con él, ha sido Esteban Torres. Una persona que yo le veía también del ala más radical de la derecha social cristiana, mucho más cercano a Creo incluso, pero me da la impresión de que también esto tiene que ver con un asunto de madurez política, y creo que él tiene la ventaja de contar con una buena guía, que es su padre, que es Luis Fernando Torres. Probablemente muchos de ustedes no pueden coincidir con las ideas de Torres, de hecho yo no coincido con las ideas de Torres, pero me parece que es un político un poquito más serio, ¿no? que el resto de integrantes de su propia bancada o de Creo. O sea, yo volteo a ver, de verdad se los digo, y me da la impresión también de que Creo perdió mucho primero con la salida de la asamblea de César Monge y después obviamente con el fallecimiento de César Monge. Creo que César Monge le hubiese dado otro rumbo a los desaciertos que ha venido cometiendo la bancada, y no solo la bancada de Creo, sino toda el ala que hoy, por ejemplo, defiende a Zori, que generó esa mayoría en mayo para elegir precisamente a esta directiva, a Zori, a Saquicela y a todos los que les acompañan en el CAL, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, que hay figuras destacadas. De 137, les insisto, a mí me resulta mucho más complejo ahora que antes. Antes había un poquito más de dónde elegir, ¿no? Por ejemplo, el periodo legislativo anterior me parece que fue un momento cumbre en la carrera política de Marcela Guiñaga, por ponerles un ejemplo. Creo que fue una extraordinaria legisladora. Hoy creo que no hay tanto material, ¿no? para poder conversar sobre eso, pero insisto, en un cuerpo colegiado de 137 habrá de los buenos y los malos, ¿no? Siempre, toda regla tiene una excepción, no podemos meter en el saco absolutamente a todos. Yo les ponía un ejemplo de cada bancada, probablemente hay más. En UNES está, por ejemplo, Juan Cristóbal Lloret, que también me parece que es un legislador bastante serio. Está Fausto Jarrín, está Marcela Holguín, que también viene por su segundo periodo legislativo. Hay algunos legisladores que han hecho carrera y que en buena hora que sea así, porque van sumando experiencia. Y acá, después de esa consulta del 7 veces sí, que la propuso Moreno, Lazo, Nebot, los mismos Pachacútics, la izquierda democrática, todo el anticorreísmo, ahí decidieron que a los 8 años de vida política había que jubilarles a nuestros actores políticos. A los 8 años, usted no puede reelegirse más, ¿no? Mientras, y esto yo les he mencionado en varias ocasiones, en países como los Estados Unidos, que les encanta además poner como el referente de lo que debería ser una democracia liberal, el periodo de vida de un político es en promedio de cuarto de siglo, 25 años, 30 años. Un senador lleva ahí más de 25 años, fácilmente, ¿no? Como lo que pasaba con Ted Kennedy, por ejemplo, o lo que pasa con Bernie Sanders, por citarles únicamente dos ejemplos. Pero acá resulta que en las genialidades que nos propuso Moreno, el Trujillato y toda la horda esta de gente que apoyó el 7 veces sí, fue jubilar a los políticos a los 8 años. Entonces, acá no va a haber carrera política, ni va a haber políticos profesionales. Entonces nos toca estar cada 2 periodos
viviendo esta suerte de renovación que termina siendo como también una experimentación, ¿no? Y hoy lo que pasa en la Asamblea y lo que vemos en la Asamblea también tiene que ver con eso. Tiene que ver con la falta de experiencia, tiene que ver con lo que mencionaba ayer André Benavides, con esas reformas al Código de la Democracia que propuso este pensador de la política, el señor Luis Verde Soto, hoy asesor presidencial. Y esas cosas que tiene este país que a ratos resultan folclóricas, pero también absurdas para algunos y de una sinvergüencería tal para otros. Para mí, por ejemplo, es una sinvergüencería que alguien que fue consejero electoral, que hizo todo lo que pudo para bloquear a la participación del correísmo en la elección anterior, termine hoy siendo asesor presidencial y todavía más abanderado de la supuesta lucha contra la corrupción. Bueno, el señor Verde Soto dijo hay que cambiar el mecanismo de designación de escaños y hoy tenemos como resultado esto, ¿no? Tenemos un consejo capitalino como el que tenemos, donde el alcalde que ganó la elección del 19 llegó con 3 concejales aliados, esos 3, bueno, después terminaron virándoselo, lo tumbaron y chao yunda. Después tenemos una asamblea que está totalmente atomizada, donde no hay una fuerza política lo suficientemente numerosa como para poder tener un poquito más de control, es decir, no hay una mayoría que controle la asamblea. Y la realidad es lo que conversábamos ayer, y por eso yo quería ir nuevamente al origen de mi comentario del viernes para que no se malinterprete. Primero, yo creo que el país ya no puede ir de tumbo en tumbo, o sea, golpe institucional en el Consejo de Participación, lo que hemos vivido desde el Trujillato, que ha sido un descalabro total en este país, y que hoy la presidencia de la señora Zori, por muy mala que sea, nuevamente se ve amenazada. La Asamblea tiene ahora mismo en sus manos, y como parte de su responsabilidad al momento de legislar, temas que son supremamente importantes, y hoy hemos estado hablando de, por ejemplo, en estos días, la ley de inversiones. Ayer me generó una profunda preocupación la entrevista con la legisladora Patricia Sánchez de Pachacutic, que nos advertía, ojo, que la ley que viene, la ley que empieza ya a tramitar esta semana la Asamblea, apunta a la llamada románticamente monetización de los activos del Estado. Ayer, más crudamente, la señora Sánchez decía, esta ley apunta a privatizar hasta lo más elemental que tiene una sociedad, que es por ejemplo la salud y la educación. Bueno, esas cosas tienen en sus manos ahora mismo como responsabilidad suprema la Asamblea, pero también tiene otros temas que son igualmente importantes y que se verían o truncados, o postergados, o prorrogados, o congelados por esta suerte de conflicto político, de bronca, de guerra, de escaramuza que hay entre Zori, Creo, los BAN, los no sé qué, contra la oposición, que es el tema de las amnistías. Nadie está hablando de eso y claro, los pocos que a los que les interesa este tema desde el lado de la señora Zori lo que quieren es, por ejemplo, bajarse ese proceso de amnistías, que tiene que ver con, además, procesos humanitarios, de gente que ha sido perseguida durante los últimos 4 años y un poco más, por una justicia que ha estado totalmente secuestrada por el poder político y que ha sido manejada políticamente de la forma más burda. Ahí hay de todo, hay políticos, hay luchadores sociales, hay ambientalistas, hay indígenas, hay militantes de la Revolución Ciudadana, hay de todo. Pero esos son temas tan importantes que por estar metidos y enfrascados en esta bronca, que a ratos también resulta estéril, porque yo, de verdad, y vuelvo a preguntarles a ustedes, ¿de qué les sirve o en qué les beneficia si es que Zori sigue o deja de ser presidenta de la Asamblea? Estamos marzo, faltan 2 meses para que complete la mitad del periodo para el cual fue elegida como presidenta, tendría que completar hasta mayo del 23. Y yo pregunto, esta crisis política, ¿cuánto le beneficia al país? ¿Qué ganamos? Acostumbrándonos a votar
presidentes o presidentas, alcaldes o alcaldesas, porque simplemente, de entrada, nos cae mal, para hablar en términos más comunes. Lo otro no es de mi combo. Y lo otro, que conversábamos ayer aquí con André, que me pareció muy rica la entrevista de ayer, muy interesante, porque además nos hace ver la política un poquito más allá de los intereses de grupo. Y vamos a estar los ecuatorianos a la expectativa o a la espera de la conformación de nuevas mayorías para que esas mayorías decidan quién tiene que, por ejemplo, ser el nuevo alcalde, más allá de quien usted elige en las urnas, porque eso fue lo que pasó en Quito, si saben. En Quito los ciudadanos eligieron un alcalde, democráticamente, como tiene que ser, fueron a las urnas, o fuimos quienes votamos en la capital, y esto ya se los he dicho, yo no voté por Yunda, pero la mayoría, o el 21% o el 20% decidió que el señor Yunda sea el alcalde. Después se conforma una mayoría en ese consejo atomizado por resultado de esas famosas reformas que propuso el señor Verde Soto al Código de la Democracia, y esa nueva mayoría dice, Yunda nos cae mal porque no es de nuestra clase, no es de nuestra élite, porque además hay acusaciones de corrupción que debían haber sido procesadas por la vía que corresponde, que es la justicia, si es que había irregularidades, ilegalidades en la compra o adquisición de las famosas pruebas PCR, pues esos actos tenían que haber sido procesados por la vía correspondiente, que era la judicial, pero conforman una nueva mayoría y esa nueva mayoría dice, me importa un comino lo que haya dicho el pueblo quiteño en las urnas, nosotros tenemos 14 votos, vamos a tomarnos la alcaldía por asalto, para usar las mismas palabras que el combo de Zori, de Villavicencio y de Creo han utilizado para hablar de este intento de apelar la presidencia de la señora Zori, que si bien podía ser o no destituida, por lo menos había observaciones al pésimo manejo que está dándole a la presidencia y a la conducción en general de la asamblea. Entonces vamos a estar a la expectativa de las nuevas mayorías, pues. Consejo de Participación Ciudadana, eligen una presidenta. Un desastre también. Claro, porque, y coincido con, de hecho, yo les había dicho eso hace varias semanas, es el pleno del Consejo de Participación quien ha fallado a la hora de llevar adelante los procesos de designación de nuevas autoridades de control. No hay contralor titular, no hay renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, no hay defensor del pueblo, seguimos con autoridades prorrogadas en funciones, seguimos con subrogaciones, etcétera, y lo de la Contraloría es lo más espantoso posible, ¿no? Porque el señor Riofrío está nombrado ahí por Celi, que es un hombre que está procesado y encarcelado, investigado por supuestos delitos de corrupción. Entonces es de las cosas más macondianas que tiene este país. Tener un juez de cuentas del Estado, un contralor nada más y nada menos que designado por un tipo que está investigado por la justicia. Todo eso herencia del Trujillato. Pero no tenemos autoridades titulares porque el Consejo de Participación en su conjunto, los 7 consejeros, no se han puesto de acuerdo para llevar adelante estos procesos. Entonces, se arma una nueva mayoría y ponen a Ulloa de presidente. Acá en la asamblea, después, digamos que sacan a Zori y ponen a un nuevo presidente o presidenta, que sería el señor Saquicela, si es que finalmente respetan lo que dice las reformas de estas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y qué pasa si después Saquicela se pelea con la nueva mayoría? Se arma otra mayoría más para buscar la salida, y así vamos a seguir. ¿O qué va a pasar cuando en mayo se renueve la asamblea, elijan una nueva mayoría? Porque en mayo tiene que haber una nueva mayoría, eso es indudable que va a pasar, ¿ya? Y vamos a ver si hasta mayo del 2023 UNES, PCC y este grupo de los integrantes de Pachacuti que han decidido alejarse de la señora Zori siguen siendo nueva mayoría. O sea, vamos a ir al vaivén de esta conformación de mayorías móviles que además se conforman
Y déjenme decirles esto, aunque pueda parecer muy crudo lo que les voy a decir, pero esas mayorías se conforman de acuerdo al interés que tienen sus organizaciones políticas. Y esos intereses están, digamos, compuestos de una serie de inquietudes, de necesidades, de coyunturas que van armándose como un rompecabezas en el camino hasta llegar a mayo del 2023. Entonces ahí les dejo la duda. ¿Qué va a pasar en mayo del 2023? ¿Vamos a tener otra mayoría que ya no va a ser esta de UNES, PCC y Pachacutic? ¿O una parte de Pachacutic? ¿Qué va a pasar entonces? Que ahí van a reorganizarse nuevamente presidencia, vicepresidencias, vocalías del CAL, presidencias y vicepresidencias de comisiones, reestructuración de las comisiones y demás. Entonces hay mucho en juego también a a mitad de periodo legislativo, en mayo del 23. Otra mayoría, y ahí nueva presidenta. Y después, si es que a mitad del camino, hasta el 25, se arma otra mayoría, vuelven a hacer lo mismo que están haciendo o pretendiendo hacer ahora con Zori. Bueno, es parte del juego político también. Digamos, yo tampoco es que quiero convertirme en un tipo más papista que el Papa, creyendo que la política en el Ecuador y en el mundo entero la hacen arcángeles. No es así, la hacen seres humanos. Y como lo decía ayer André, ahora si hay un procedimiento para una posible destitución, y que ese proceso por lo menos sea regular, no como ocurrió con José Serrano, donde utilizaron, o más bien dicho, no utilizaron ninguna herramienta legal, sino simplemente, digamos, las condiciones estaban dadas, el hombre había sido cuestionado por todo el mundo, hubo una moción para destitución y se lo destituyó. Después no había tampoco un procedimiento para la sucesión del cargo y por eso terminaron poniendo como un accidente del destino además a la señora Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea y respetando todo lo que decía la ley de la función legislativa y la propia Constitución. No había un mecanismo para destituir entonces al presidente, había un vacío legal, no estaba allanado el camino para eso. Ahora, por lo menos, si es que se da una destitución, esta no sería ilegal, porque existen reformas que sí lo permiten, pero yo sí me voy a ir más allá y voy a repetir lo que dije la semana anterior. ¿Cuál va a ser la causal para esa destitución? ¿Cuál va a ser la motivación? Insisto, más allá de que nos caiga bien o mal la señora Zori, yo les repito nuevamente, me parece que el manejo político y creo que hasta administrativo, porque la señora estuvo cuestionada por la compra de vehículos, por el contrato de empanadas de $6, la máquina de café. ¿Se acuerdan ustedes? Que después todo eso fue cuestionado por Villavicencio, además. Villavicencio que ahora le defiende a Zori. Y esas cosas tiene la política, por eso decía, o sea, mañana se amigan, se enemigan, y las mayorías se van acomodando de acuerdo a la coyuntura. Pero administrativa, políticamente, creo que incluso desde el punto de vista ético, la presidencia de la señora Zori ha sido motivo de observación de parte de toda la sociedad, no solo el periodismo, sino los propios ciudadanos, ¿no? Y para mí una muestra clara de que no hay transparencia es el hecho de que la señora se niega a aceptar invitaciones a medios, ya no como este, sino a cualquier otro medio que no sean los medios que puede controlar y en donde además, tengo entendido, las entrevistas están previamente establecidas, ¿no? Creo que eso también abona a la falta de transparencia, que una autoridad como la presidenta de la Asamblea se niega a aceptar entrevistas, repito, no únicamente con este medio, sino con todos, da cuenta de que o no está preparada para el encargo que tiene en sus manos, o no tiene las respuestas para las preguntas que cualquier periodista, no únicamente los que hacemos este espacio, podríamos plantearle, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de transparencia, así de sencillo.